la vida tenemos que saber que hay un camino, y ese camino que muchas veces elegimos a veces no tiene muchas bendiciones, por decirlo de una manera. Hay luchas, hay pruebas, hay circunstancias. El camino no siempre es recto, a veces es sinuoso, con curvas. El camino no siempre es aplanado, algunas veces tiene arribadas. Y cada uno de nosotros en este lugar que está siguiendo un camino que se llama el camino de la vida eterna. Desde mi temprana edad me tocó servir al Señor, y desde que empecé a servir al Señor, empecé a notar algunos cambios en algunas personas. Y a la edad de 21 años, 22 años, cuando nos casamos con mi esposa, nos otorgan el permiso, la autorización de pastorear a un grupo de personas dentro de una iglesia donde ya teníamos un pastor, y oficiaríamos de copastores y ayudantes de alabanza, de pandero y de todo lo que se pueda hacer con los jóvenes. Y empecé a notar hasta hoy que este camino de la fe cristiana no siempre la gente continúa. Hay veces que la gente empieza y luego no puede sostenerlo, no puede seguir caminando. Es como que se va cansando, es como que se va deteriorando su fe cristiana, o simplemente se presentan cosas y abandonan su caminar cristiano, abandonan su caminar en Dios. Así que el quebranto, y nace este mensaje, es que no seamos parte de las estadísticas. La estadística dice que del 100% de las personas que conocen a Cristo, que asisten a una iglesia en los primeros momentos de su vida de conocer a Cristo, de ese 100%, solamente el 20% son los que perseveran y continúan a lo largo de los años. Y esa es una estadística muy terrible, porque quiere decir que de 10 personas que hoy se entregan a Cristo, de aquí a 15 años solamente 2 vamos a encontrarlas adorando a Cristo, sirviendo a Cristo, caminando su fe en Cristo, creciendo su fe en Cristo. Y esa estadística puede ser más o menos, pero quiere decir que no todos continúan. Diga conmigo, no todos continúan. Así que mi deseo es que podamos seguir caminando la fe cristiana. ¿Y cómo lo logramos? Y quiero compartir con ustedes una historia que llamó muchísimo mi atención, de la cual el Señor me ha estado confrontando, y quiero compartir en Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5. En adelante. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Dice: entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que de Mefiboset es. Y respondió Siba, estoy leyendo el 4 para dar la introducción, dice: rey mío, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahujarim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, y en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón.
y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, a que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y dará Jehová el bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, y andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él, y apareciendo el polvo. Y el rey y todo el pueblo con él estaban llegaron fatigados y descansaron allí. Hasta ahí quiero compartir lo que la historia nos cuenta. Quiero relatarte y ponerte en contexto a los que no saben. David está huyendo. David era el rey de Israel, pero Absalón, su propio hijo, el tercer hijo de David, uno de los primeros que le había nacido, se rebeló contra David. Este Absalón había tenido un pasado muy oscuro, porque él había hecho algo malo en la casa cuando él reinaba con David, cuando él estaba con David. Él se había levantado en contra de su hermanastro, su hermano Amón, y lo había asesinado por haber hecho una fechoría con Tamar, su propia hermana. Así que David tenía una familia bastante peculiar y le estaba persiguiendo este mal. Y de hecho era una profecía para David, porque David había hecho cosas que a Jehová no le habían agradado. Y entonces el profeta le había dicho a David: la espada no se apartará de tu casa. Y cuando esto sucede, su propio hijo asesina a su otro hermano, porque había tratado de violar a Tamar, su otra hermana. Así que uno de sus hermanos sale a su defensa y planea un complot y lo manda a llamar para un asado, y ahí lo asesina. Así que después de ese asesinato, obviamente corre y él va a vivir en Gerar. Él va lejos a vivir en Gerar, porque ahí tenía una parentela. Ahí tenía los abuelos, los tíos seguramente, porque su mamá venía de Gerar. Era una alianza estratégica que David había hecho, y se casó con alguien de Gerar, y de ahí nació Absalón. Así que él se refugia en Gerar, y esa historia se encuentra en el capítulo 15 en adelante. Nosotros leímos el 16, y cuando David ya está siendo un poco más pasivo, se nota en él que extraña a su hijo Absalón. Así que uno de sus consejeros lo convence de que perdone a Absalón de ese destierro de 2 o 3 años que estaba lejos de Jerusalén. Lo llame y le convide a volver a Jerusalén. Así que David dice: está bien, mándale llamar, y que venga y viva otra vez en Jerusalén, y le demos todo lo que tenga que tener, y le demos toda la tierra y todo lo que se merece, pero ya no va a venir a mi casa, ya no va a venir a mi palacio. Y así dura por 2 o 3 años, y esa historia continúa, y Absalón tiene hijos e hijas, y para colmo de males, por decirlo de una manera, Absalón tiene una hija a quien llama Tamar, como su hermana se llamaba. Eso denotaba que él seguía rencoroso con lo que había pasado en la antigüedad, en hechos pasados, hace 2 o 3 años atrás. Y luego de estar así, él pide ver al rey. Dice: ¿para qué vine de Gerar si no voy a ver a mi papá? Yo tengo que ver al rey. Así que David le manda a llamar. Hacen las paces.
Y a partir de ahí empieza su rebelión solapada. Y él empieza a hacerse de hombres, de carros, y empieza a sentarse a la puerta de la ciudad. Y dice que era un hombre de buen parecer y de buenas palabras. Y él empieza a ganarse el cariño del pueblo. Y él empieza a decirle: oh, si me pusieran a mí de rey, yo te haría justicia. ¿Cuál es tu asunto? ¿Qué es lo que quieres con el rey? ¿Te atendió el rey? ¿No te atendió? ¿No pudo atenderte? Oh, si yo fuera el rey, te atendería. Y así estuvo por 4 años. Por 4 años trabajando su rebelión. Y cuando llega el momento, él convoca una conspiración. Y en esa conspiración hace que en Hebrón se reúna todo el pueblo. Y ahí es cuando se levanta el falso rey. Y entonces el rey David está en Jerusalén y escucha todo el alboroto. Ya sabe que Absalón se metió en el bolsillo, el corazón del pueblo, con falsas palabras, adulaciones mentirosas, promesas falsas. Le quería al pueblo. Cualquier parecido con la realidad de hoy solamente es pura coincidencia, ¿verdad? Porque Absalón actuó como un buen político, trabajando con el corazón del pueblo, y el pueblo le quería. Así que David no tiene de otra, dice: yo no me voy a enfrentar a mi propio hijo, juntemos todas las cosas y huyamos. Y en esa huida es que sucede esto que estamos leyendo. Pero en esta huida hay cosas interesantes que les pasan a David. Y lo primero que le pasa a David, si me puedes ayudar, multimedia, lo primero, dice que él sube el monte de los olivos. Y él pasa ese monte de los olivos llorando. Eso se encuentra en 15:30 de Samuel. Y este versículo dice que él sube ese monte de los olivos llorando. Y todo el pueblo detrás de él llorando. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Porque ese llanto de desesperación, ese llanto de desosiego, de frustración tal vez, de impotencia tal vez, que el rey David está pasando, aceptando su condición actual, también se ve reflejada luego en la angustia extrema que Jesús, nuestro Señor, pasó en el monte de los olivos. En el monte de los olivos Jesús tuvo esa angustia extrema, donde dijo: Señor, si fuera mi voluntad, yo no quiero, pero hágase tu voluntad y no la mía. Fue en ese monte que Jesús derramó gotas de sangre como sudor, esa angustia extrema. Y David para nosotros siempre es una tipología de Cristo, alguien que representa al Mesías. Y así lo fue en esta historia. Esto demuestra también la vulnerabilidad de Jesús en ese monte. Que Jesús era hombre, que Jesús era humano, sufría, tenía emociones, tenía sentimientos, le dolía lo que le estaban haciendo y lo que le iban a hacer, le preocupaba y le angustiaba. Demuestra que nosotros, los seres humanos, también podemos caminar en este camino cristiano y algunas veces llorar y algunas veces sentirnos mal y algunas veces estar en situaciones que no queremos estar, tomando un camino que nos parece muy difícil y tal vez estar llorando en ese proceso. Pero cuando David sigue caminando y sigue avanzando, y Jesús siguió caminando directo hacia la cruz, nos enseña de que nosotros también debemos de tomar en cuenta el futuro que tenemos delante y no solamente el presente que estamos pasando, porque nuestro futuro es más grande que la circunstancia de nuestro presente. ¿Cuántos pueden decirme amén? Entonces las lágrimas, mientras seguimos caminando, solamente hablan de que nosotros tenemos confianza en un futuro que nos espera, que confiamos en Él. Lo segundo que le pasa a David es algo peculiar también, y eso lo leí en el versículo 4, que Mefibosé, de quien él había tenido misericordia, de quien él había obrado bien, Mefibosé era de la casa de Saúl, Mefibosé tenía que morir. Y lo segundo, si la imagen me puede ayudar, seguimos un poco más adelante. Lo segundo que le pasa a David fue que Mefibosé, a quien él le
quería ayudar, a quien él le ayudó y no le mató como la ley decía que le tenía que matar a toda la casa de Saúl, él no le mató a Mefiboset, le trajo con él en su casa, le dio comida, le dio ropa, le dio todo y le devolvió las tierras de Saúl, su abuelo. A ese dice que le traicionó y se fue con el nuevo Absalón. Y él se entera de esto en el camino. Imagínense esa traición. Acabó de subir el monte y se entera de esa traición. También en ese monte de oración, en ese monte de los olivos, había un huerto de Getsemaní. Y también en ese lugar Jesús fue traicionado. Y Jesús le dice a Judas: con un beso me entregas, amigo. Un amigo que traiciona a Jesús. En ese camino que está pasando David, la traición sufre en ese camino, la frustración, el engaño. También sufre en ese proceso no muy fácil, lo que muchas veces nosotros también podemos pasar. No todo en este camino de la vida cristiana va a ser color de rosas. Tal vez en algún momento sentiremos lo que sintió David, la decepción de ser defraudados por alguien en quien confiábamos, ser traicionados, ser expuestos. Yo confié en él, yo confié en ella. ¿Cómo es que hace por mí eso, por mí ella? Pues bienvenido a la tierra. Estamos los seres humanos imperfectos, vulnerables, que fallamos, decepcionamos y muchas veces traicionamos por defendernos a nosotros mismos, porque somos seres humanos. Y el orgullo muchas veces hace que lastimemos a otros, que pensemos en nosotros mismos, y hace que otros nos lastimen, porque están pensando en sus beneficios, en lo que a ellos les gusta. Así que David lo sufrió. Y lo tercero, lo que leímos profundamente, es que alguien de la casa de David, de la casa de Saúl, se levanta, Simei, y ¿qué empieza a decir? Lo maldice y dice: te alcanzó todo ahora sí que ya te vamos a ver morir. La maldición de Simei. Y otro de los valientes de David dice: déjame que yo le voy a cortar la cabeza a este perro muerto que te está maldiciendo, tú eres el rey. Pero David le prohíbe y le dice: no, déjalo, porque si Jehová le está permitiendo maldecir a David, tal vez Jehová quiera que me maldiga. Déjalo, no hagas nada, porque Jehová tiene el poder de darme la bendición en vez de sus maldiciones. Así que déjalo que maldiga. Y eso es algo poderoso, porque el rey no quiso que nadie lo defendiera, sino que asumió que su travesía, como ese camino que estaba pulsando, era la voluntad de Dios y que se cumpliría lo que Dios quería. Lo mismo que Jesús. Cuando Pedro se lanza en contra de los que están atrapando a Jesús en ese lugar y le corta la oreja a un soldado llamado Malco, Jesús dice: aparte la espada, y le devuelve la oreja al soldado. Jesús no quiso que nadie lo defendiera. Dijo: deje que se cumpla lo que tiene que cumplirse. A veces en la vida, las cosas malas que nos suceden, las circunstancias que vivimos, son las necesarias para procesar el carácter de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que tener algunas cosas en claro. Y lo primero, número uno, el Hijo de Dios está en las manos de Dios. Diga conmigo: yo estoy en las manos de Dios. Tú y yo estamos en las manos de Dios. El Hijo de Dios siempre tendrá la bendición de Dios. David era el que estaba recibiendo las maldiciones de Simei. Él estaba siendo maldecido, apedreado, pero David sabía que él estaba en las manos de Dios, que su vida estaba en las manos de Dios, y que si así fuese, si Dios estaba permitiendo eso, es porque Dios quería, y Dios haría algo bueno con eso si es que quiere. Eso me recuerda también a la vida de Job.
cuando su mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. A Job se le habían muerto los 10 hijos, se le había acabado el ganado, las ovejas y todo lo que tenía en un solo día. Lo único que Dios o Satanás, porque la Biblia dice que Satanás pidió para hacer todo eso y Dios le autorizó, lo único que quedó fue su mujer. Y esa mujer, quien quedó, le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. ¿No ves cómo estás? Estaba sarnoso, estaba lleno de enfermedades y todo lo había perdido en un solo día. Pero Job dice: aunque él me matare, yo en él esperaré. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Dios. Eso es fe en Dios. No estaba por sus circunstancias. David también así. Él dice: no, si alguien me está maldiciendo, Dios tiene el poder de darme bendición en vez de eso. No se preocupen, yo estoy en las manos de Dios. Tú y yo tenemos que entender que estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque el enemigo quiera maldecir al pueblo de Dios, aunque el enemigo quiera maldecir tu vida y la mía, y quiera que nosotros estemos en ruina y en pobreza, aunque Dios esté permitiendo algunas cosas en nuestra vida, tenemos que entender que estamos en las manos de Dios y que nada pasará sin que Dios esté gobernando. ¿Cuántos dicen amén? En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos están bendecidos en Cristo? Pero a veces lo olvidamos, a veces las circunstancias nos hacen creer o pensar de que no estamos bendecidos, de que estamos en alguna maldición que alguien nos lanzó. Deja de tener miedo. Si Cristo es tu Rey, si Cristo es tu Señor, si Cristo gobierna en tu vida, estás en la mano de Dios y no hay maldición que te pueda tocar. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 43:2 dice: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que no entendemos de este pasaje es que podemos pasar por el agua hasta a punto de ahogarnos, pero no nos ahogaremos. Que podemos pasar por el fuego hasta a punto de quemarnos, pero no nos quemaremos. El calor estará allí, pero no nos vamos a quemar, porque Dios está con nosotros. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué tenemos que tener? La confianza. Número 2, la confianza en los planes de Dios. El plan de Dios no cambia, aunque las circunstancias varíen y el proceso se ponga difícil. Lo que Dios ha dicho y el plan que Dios ha trazado no se cambiará, no se transformará. Dios seguirá con ese plan. Y más vale que lo descubramos, más vale que tengamos ese descubrimiento y vivir en el propósito de Dios, porque si no, nuestra vida aquí en esta tierra carecerá de sentido, carecerá de propósito, y estaremos persiguiendo el dinero con afán, con riquezas, y cuando lleguemos al cielo, tal vez Dios nos dirá: tenía todo preparado para ti, pero no entraste en el plan, quisiste perseguir otras cosas. Debemos de confiar en el plan. David confió en el plan de Dios más que en su plan. Dios estaba en medio, Dios había permitido, y tenemos que confiar en el plan de Dios y no en nuestras fuerzas. El plan de Dios no ha cambiado. David sabía que las consecuencias de su pecado con Betsabé le podían alcanzar algún momento, y ahora era el momento que le estaban alcanzando lo que el profeta Natán le había profetizado, que la espada no se apartaría de su casa y que le perseguiría. Lo que no se imaginaba él, que era su propio hijo que cumpliría esa profecía de castigo por el pecado con Betsabé. Pero él aceptó el plan de Dios y agachó la cabeza y dijo: yo voy a estar confiando en Dios, yo no voy a negar a Dios, yo voy a esperar en Dios, yo voy a confiar en su plan.
Cuando David, la historia de David llega a su final, el pueblo se da cuenta, a pesar de todo lo que pasó, David nunca trató de matarle a Absalón. Cuando llega al final de esta historia, los siguientes capítulos, dice que se forma una revuelta porque Absalón quiere perseguir a David hasta matarlo. Los consejeros de David, de Absalón, los nuevos consejeros de Absalón, le dijeron: vamos a perseguirlos y a matar a David, para que así todo el pueblo que estaba siguiendo a David, que eran más de 600 y 700 hombres de guerra, vengan todos a ti. Él obedece el plan y él persigue a David. Así que salen a defender a David, aquellos 600, 700 hombres de guerra valientes que acompañaban a David. Y en esa historia hay algo muy particular. Dice la Biblia que más fueron los muertos por el bosque que por la guerra. Eso para mí llamativo. Dios estaba defendiendo a David. Dios usó al bosque para que los enemigos de David se mueran. Se caían en un barranco, se caían entre las ramas de espinas, fieras le agarraban, de cualquier manera. Pero más fueron los muertos por el bosque que por la guerra misma. Increíble. De hecho, Absalón, su hijo, cabalgando, dice que queda atorado del cuello en una rama y su caballo se va y él queda colgado y se ahorca. Él muere y viene otro a rematar la muerte. Pero así fue como muere el hijo de David, Absalón. Y esta es una historia particular donde Dios defiende a David. Y David llora por la muerte de Absalón. David llora amargamente y dice: ¿por qué le mataron? Hasta que él entiende que fue Dios. Y así fue que el pueblo entendió que David era benévolo, David era bueno, David era bondadoso, David era misericordioso. Y empezó a quererle más todavía a David y a posicionarle más bien todavía. Aquello que el enemigo trajo para mal, Dios usó para bien, para posicionarlo a David. Amén. Yo tengo que considerar que los planes de Dios, a pesar de que no me estén gustando ahora, me van a posicionar mejor en un futuro. Amén. Dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú y yo esperamos un fin bueno, un fin amable, un fin benéfico para toda nuestra familia. Pero a veces el momento actual que pasamos no es muy bueno. La circunstancia actual que vivimos no es muy agradable. Y es el momento de confiar en el plan de Dios. Es el momento de decir: no sé qué está pasando, pero voy a confiar en tu plan. Yo confío porque yo estoy en tus manos, porque yo me entregué a Cristo, porque yo estoy siguiendo tu palabra, porque yo te estoy adorando. Yo voy a confiar en tu plan, Señor. Yo he hecho bien mi trabajo, yo he hecho bien todo lo que me dicen y ahora me están echando del trabajo, o me estoy quedando sin esto, me estoy quedando sin lo otro. Pues confía en el plan de Dios, porque Dios nunca desea nuestro mal, Dios siempre desea nuestro bien. Sabe exactamente lo que necesitamos para mejorar y Él nos va a dar. ¿Cuándo dicen amén? Así que los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros, a pesar de que nos proyectamos, planeamos lo mejor. El plan de Dios es el mejor siempre. Caminando en ese proceso, no debemos de detenernos, no debemos de esperar, debemos de seguir adelante. Salmos 41:2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Otra versión dice: yo confié sinceramente en el Señor y Él escuchó mi oración.
Así que en el plan de Dios yo tengo que confiar. Cuando estoy pasando circunstancias malas, negativas, adversas, que no me gustan, yo tengo que orar, pero sinceramente tengo que confiar. Diga conmigo, sinceramente. No es esa confianza solo a las palabras, es esa confianza de corazón diciendo yo confío. No es esa confianza, Señor, yo confío que todo va a salir bien y salgo disparado a ver quién me ayuda. No es esa confianza de orar al Señor, Señor, ayúdame porque mañana tengo que hacer esto y no sé cómo hacerlo, y salir disparado para cualquier lado después a hacer lo que yo pretendo hacer y tratar de solucionar yo con mis fuerzas. Eso no es confianza, eso es oración religiosa. Pero si esperas que Dios te saque del pozo de la desesperación, eso sí es confianza. Si esperas y aguantas la maldición y aguantas esa frustración como David y sigues caminando el camino cristiano, eso sí es confianza en Dios. Eso sí es confiar en el plan de Dios. No, la confianza en el plan de Dios no se mide cuando te va bien en el trabajo, se mide cuando te va mal. La confianza en Dios no se mide cuando toda tu familia te ama, se mide cuando todos te rechazan. Se mide cuando nadie quiere hablarte, cuando nadie se acuerda de tu cumpleaños, cuando nadie te hace caso cuando le escribes. Se mide cuando te sientes rechazado, porque tú sigues caminando en el plan de Dios, porque tú sigues caminando en el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, sigue caminando hacia adelante sin mirar atrás. Número 3, sigue caminando. Y este tal vez es el momento más importante que tenemos que recordar. Toda nuestra vida, sigue caminando sin mirar atrás. Porque atrás van a quedar las decepciones, la traición, como David estaba dejando atrás su reino, Jerusalén, la traición de Mefibosé, la maldición de Simei, su hijo tratando de matarlo. Pero él seguía adelante. Él seguía adelante. Tal vez no estemos dejando atrás como David un reino, un hijo que quiere matarnos, pero tal vez estamos dejando algunas cosas que no queremos recordar o no suele recordar. Pero yo quiero decirte en esta mañana, si quieres seguir caminando en el camino del Señor, tienes que dejar de mirar atrás y tienes que seguir adelante, porque atrás quedarán esas cosas. Seguir adelante con los planes que estás teniendo, aunque aparentemente no parece lo que querías hacer. Porque hay gente, yo he conocido gente que se recuerda mucho del pasado. Yo antes, cuando trabajaba en tal empresa, y yo era así, ya supéralo, vamos adelante. Sí, pero ahora estoy vendiendo esto y no era lo mío, es lo tuyo ahora, sigue adelante. Amén. Porque si vives mirando el pasado y lo que ha quedado en el pasado y lo que ha pasado en el pasado, te perderás del presente y abortarás tu futuro. Deja el pasado, no importa si sea éxito o si sea fracaso. Deja de mirar demasiado el pasado. Mira el presente y el futuro, porque allí está la bendición de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Siguió su camino de huida David. Sin duda, siguió. Déjalo que maldiga, déjalo que persiga. Siguió adelante. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Imagino que David decía en su pensamiento, en su corazón: yo no me voy a quedar a morirme en este monte, yo me voy a ir. Yo buscaré una cueva, yo iré a vivir, haré de nuevo mi vida, no importa dónde, pero donde Dios me lleve, ahí yo voy a ir. No importa. Él no estaba planeando recuperar Jerusalén. Él se fue. No importa dónde se iba. Y Absalón persiguió para matarle, y es entonces que recupera el reino. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: todas estas personas, en esta versión, a nuestro alrededor, como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús,
pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús, volvemos a caer en nuestro mayor ejemplo. Jesús soportó la vergüenza, el oprobio de toda una tierra para decir: aquí estoy, porque el futuro que me espera es mucho más glorioso. Así también tú y yo tenemos ese futuro glorioso en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que deja de quejarte y dejémonos de quejarnos porque no tenemos 10,000 guaraní para comer una empanada. Dejémonos de quejarnos muchas veces porque el gol no viene o porque nos robaron algo que nos costó. La vida es así, sigamos adelante sin quejas. Dios seguirá bendiciendo a sus hijos a pesar de las aflicciones. Estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te pueden pasar un montón de cosas, pero lo que no te pueden quitar es a Jesús y la vida eterna, porque ya la tienes. Así que debemos de mirar atentamente a Jesús y mirar la vida eterna, porque esa es la finalidad de todo creyente, de todo cristiano. En Isaías 53 nos recuerda cómo Jesús fue. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él nuestro rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Cómo somos nosotros muchas veces, agrandamos las cosas que nos pasan. Pero me duele y esto, lo otro, me traicionaron. Vos no sabés, pastor, lo que a mí me hicieron. Si yo te contara mi vida, pues te puedo llevar a otra persona que te cuente también su vida. Y ahí hablan y a ver quién gana. Porque siempre hay uno que dice: no sabes lo que a mí me hicieron. Sabes, si yo no fuera fuerte no estaría de pie. Supéralo. Dios te bendice, Dios te ha sostenido y te seguirá sosteniendo. Las circunstancias más difíciles de la vida son para que maduremos y crezcamos, no para que nos detengamos en ella y miremos atrás y nos detengamos en el crecimiento cristiano y dejemos todo de Dios y ya no voy a hacer esto y ya no voy a seguir a Dios y ya no voy a estar haciendo nada. Ya no voy a leer ni mi Biblia porque se fuera y Roma. ¿Verdad? Imagínense a Jesús en la cruz sufriendo lo propio, la vergüenza de todas esas personas, burlándose de él, y él aguantando porque él miraba el futuro glorioso, no solo para él, sino para toda la humanidad que somos nosotros. Así que el Señor Jesús, a pesar de todo, no desistió de su propósito. Y yo te invito a no desistir del tuyo. Yo te invito a no desistir del tuyo. Dios tiene un propósito en tu vida. Y si no te va muy bien hoy, te va a ir mejor mañana. Amén. Así que nosotros vamos a pretender resistir algunas veces de seguir el camino cristiano porque nos pasan cosas. Porque la hermana no me saludó, porque el pastor pasó por ahí, no me saludó, porque la pastora no me saludó cuando me vio en el supermercado. Mi esposa usa anteojos y muchas veces no puede ver a la gente también. ¿Verdad? Y a veces no me saludó, no me quiere, no me estima, ¿verdad? Y a veces yo también ando distraído, ¿verdad? De ahí salió Lucas, que no se ve distraído también. Entonces a veces, perdón, pero a veces es así, ¿verdad? Las cosas buenas y las cosas malas también salen por los hijos. Y a veces no saludo, a veces no contesto. Puedo decepcionarte y puedo defraudarte. Pero el único que no te va a decepcionar y no te va a defraudar es Jesús. Mira a Jesús y sigue adelante. Porque aquí estamos en esta tierra y tenemos que recordar nuestro llamado supremo, que es vivir para Dios, y debemos seguir caminando. Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 13, y quiero ir concluyendo con este pasaje. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 13, dice: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Diga conmigo: sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago.
Me olvido del pasado. Diga conmigo, me olvido del pasado. Y me esfuerzo por alcanzar lo que está más adelante. El apóstol Pablo nos enseña algo maravilloso. Él dice, yo no voy a decir que ya tengo la meta que yo estoy logrando, que estoy queriendo. Pero sí quiero decirle a ustedes que tenemos que olvidarnos del pasado y seguir adelante. Porque la meta está enfrente, no atrás. La meta no está en esta circunstancia, está adelante. Y esa meta, hermanos y hermanas, es el futuro glorioso que tenemos tú y yo con Cristo nuestro Señor. Así que cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando miramos nuestro presente y ponemos la vista aquí abajo en el presente, y al parecer no estamos donde deberíamos estar, al parecer no deberíamos estar aquí, al parecer nos desanimamos, queremos tomar otras alternativas, queremos tomar otros atajos, queremos tomar otras circunstancias de la vida. Y a veces he oído personas incluso decir, quiero cambiar de líder, atribuyendo a la persona que está liderando su decepción. Y a veces el camino no es lindo, tenemos que soportarlo. A veces las personas se sienten que están viviendo una vida que no es suya, que pudieran haber vivido otra vida mejor, que se están culpando por las circunstancias y las decisiones que hayan tomado y empiezan a vivir en el si hubiera. Nunca te pase eso. Y si ya te pasó, sal de ese lugar rápidamente. No vivas en el si hubiera. Y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y si hubiera enfrentado, y si hubiera hecho, y si hubiera hablado, y si hubiera, eso es mirar el pasado. Eso es vivir en el pasado, no solamente mirar. Y mucha gente se queda ahí y por culpa de eso no alcanza lo que Dios ha planeado para hacer. Y óigame bien, y quiero volver a repetir. Si vives en el si hubiera, no habrá futuro de Dios para ti. Porque Dios no trabaja con el pasado para traer del pasado a tu presente. Dios trabaja con algo nuevo, con algo que Él quiere darte, y tenemos que abrirnos al Señor. Hay algo que nunca vuelve, hermanos, es el tiempo. El tiempo no vuelve. Las decisiones que hemos tomado, ya las hemos tomado, ya no cambiarán. Lo único imposible para nosotros es volver en el tiempo y cambiar las circunstancias y las decisiones que hemos tomado. Y a veces nos sentamos a pensar y a repensar y a repensar. Que decía, mira, pues si yo hubiera, si hoy me pasa eso, yo hubiera. Déjalo. Porque todo lo que te pasó fue lo que te trajo a este lugar. Y bendícelo. Porque mediante eso es que conociste al Señor. Las circunstancias y las decisiones del pasado deben quedar en el pasado. Y no hay que alimentarlas, porque nos perderemos el camino. Mi esposa siempre suele decir, es lindo el camino, y viajamos, y a veces yo estoy tan enfocado, casi siempre estoy tan enfocado enfrente, que olvido mirar lo que estoy pasando. Tengo que llegar a Asunción en 5 horas. Yo miro mi reloj, salgo a las 7, me voy. Y mi esposa tiene alma de turista. Ella es la eterna turista. Y bendigo a Dios porque la puso en mi vida, porque yo necesito que ella sea eterna turista. Así que vamos por el camino y me dice, mira. Y yo enfocado aquí, ¿verdad? Dice, ese árbol no estaba la vez pasada, mira qué grande que ya está. Lo acabamos de plantar la última vez. Y dice, sí. Y poco y nada me interesa hasta que voy cayendo en la realidad que tengo que disfrutar el camino. Porque la vida es un camino, hay que disfrutarla. Cosas buenas nos ocurren,
cosas malas también nos van a ocurrir, pero tenemos que aprender a vivir el camino. Y el camino es realmente lo que nos llevará al destino, no el pasado. El pasado se quedará allí. En este caminar cristiano, yo tengo que sanarme, yo tengo que crecer, yo tengo que madurar, y ahí logramos cosas. Pero no me detendré, porque caminando yo lograré ese cambio. Diga conmigo: yo no me voy a detener. Yo no me detendré. Voy a seguir caminando. Amén. Puedes ponerte de pie, por favor, conmigo. Aleluya.